Miércoles, cuarta semana del tiempo ordinario. Sus compueblanos no aceptan la sabiduría de Jesús el carpintero. Marcos 6, del 1 al 6. A un profeta lo desprecian en su patria. Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas, Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre su parentela y en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Jesús se admiraba de su resistencia a la fe. Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando. En primer lugar, Jesús es despreciado en su pueblo natal, allí donde la gente lo conoce a él y a su familia. Los prejuicios se imponen a la evidencia. Sus compueblanos se sorprenden y maravillan de su sabiduría, pero no lo aceptan por su origen familiar y pobre. No es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago. Sus paisanos reconocen su sabiduría, pero no pueden creer que Dios se manifieste en personas tan humildes y corrientes. Jesús se reconoce a sí mismo como un profeta despreciado en su tierra y se admira de la resistencia de ellos a la fe, en contraste con la fe que hemos visto en tantos otros como Jairo y la hemorroísa. Les molesta además esa forma de hablar y de actuar que se vale de lo comúnmente establecido en la tradición de sus conciudadanos. Por eso no puede obrar allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. En segundo lugar, los hermanos de Jesús. Para entender mejor el relato es importante señalar que en la cultura semita la palabra hermanos se utiliza también para designar la relación entre primos y tíos. En el libro del Génesis, por ejemplo, se dice que Lot es sobrino de Abraham, hijo de un hermano, y pocos versículos después los trata a ambos como hermanos. No significa, por tanto, que Marcos considere a los mencionados, Santiago, José, Judas, Simón, que fuesen necesariamente hijos de María. Jesús, de hecho, ha dicho expresamente a sus oyentes que su familia, su madre, sus hermanos, son aquellos que escuchan la voz de Dios y la ponen en práctica. Él nos hace a todos posibles miembros de su gran familia del reino de Dios. En tercer lugar, el censo que organiza David para un mejor conocimiento de la situación de su pueblo es interpretado desde una teología primitiva del autor sagrado como un pecado grave que Dios castiga, posiblemente porque piensa que el rey se ha metido en terreno sagrado que solo corresponde a Dios. David reconoce su error y dice al Señor, «Perdona mi culpa, perdona la culpa de tu siervo». También, de acuerdo a la interpretación teológica de aquel tiempo, a causa de este pecado de David, llega un castigo para toda la población. Ante esa situación, David clama a Dios diciendo, «Soy yo el que ha pecado, soy yo el culpable. ¿Qué han hecho a estas ovejas? Carga la mano sobre mí y sobre mi familia». Los compueblanos de Jesús no quieren reconocer su sabiduría y poder porque sus prejuicios se imponen a la evidencia. Él no es más que un simple carpintero, y conocemos muy bien a sus pobres familiares. ¿Qué va a saber? Les molesta además que su forma de pensar y de enseñar, de actuar, se salga de lo tradicional. Por eso lo rechazan, y Jesús se tiene que marchar sin poder ejercer su labor liberadora. Preguntémonos, ¿acepto yo la opinión de personas humildes o pobres con la misma parcialidad que otras de nivel económico, social o cultural más alto? Por otro lado, sucede también a veces entre nosotros, cuando alguien se salga del esquema tradicional, se le condena, se le estigmatiza, se le expulsa.
Ser como Jesús y optar por su causa, que Él optó, puede acarrear problemas serios con la familia, con la sociedad, con la religión. Preguntémonos si estamos dispuestos a asumirlos. Ante el grave castigo que sufre su pueblo, David asume su error y merecido castigo, pero pide al Señor que esculpe a su pueblo y cargue su mano sobre él y su familia. De alguna manera, hace una respetuosa protesta a Dios, pidiendo que no castigue a toda la población, ya que solo se trata de un error personal suyo. Loable actitud la de David, que reconoce su error e intercede por su pueblo, no merecedor de tales castigos. Preguntémonos sobre nuestra capacidad para saber reconocer nuestros errores y pecados en lugar de culpar a otros por lo que nos sucede. Reconozcamos con humildad nuestros errores y pecados y unámonos al cántico del Salmo de hoy. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y Mariano.